Bienvenidos, vamos a hacerle, como en todas las noches, un recap a los negocios Blue, el programa con las noticias económicas de Data y FX aquí en Blue Radio. Hablaremos de las cifras del día, tenemos información sobre impuestos, noticias sobre importaciones, sobre comercio exterior y sobre la agenda económica que tendrá en su última legislatura el Congreso de la República. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Las cifras económicas más importantes para arrancar esta semana, lunes 21 de julio, que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 2.340.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent cayó a $60,10 y el estadounidense WTI también cayó a $67,20 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 4.026 pesos con 27 centavos y el Bitcoin bajó 0,1% y se ubicó en $117.295. Arrancamos este resumen de noticias hablando de recaudo de impuestos que crece en el primer semestre de este año. ¿Cuáles son las cifras más importantes? Natalie. En junio de 2025, la DIAN reportó un recaudo tributario de 21,85 billones de pesos, lo que representó un crecimiento del 13% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado entre enero y junio, el recaudo alcanzó los 149,15 billones de pesos, con un aumento del 9,7% respecto al primer semestre de 2024. La retención en la fuente por renta fue el principal origen de ingresos tanto en junio como en el semestre, seguido por impuestos sobre ventas y aduanas. Adicionalmente, las acciones de control y facilitación permitieron a la entidad recaudar 28,23 billones de pesos mediante estrategias como gestión masiva de control, cobro persuasivo y declaraciones sugeridas, destacándose también el uso de factura electrónica y otras medidas de fiscalización. En más información, durante mayo crecieron las importaciones colombianas, pero también aumentó el déficit en la balanza comercial de Colombia. Dari. En mayo, las importaciones alcanzaron los 6.135 millones de dólares, según reveló el DANE, con un crecimiento del 10,8% frente al mismo mes de 2024, impulsadas principalmente por mayores compras de manufacturas, que representaron el 74% del total. También se registró un aumento en productos agropecuarios, alimentos y bebidas, mientras que las importaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas disminuyeron. China se mantuvo como el principal país de origen, con un aumento del 33,4% en sus exportaciones hacia Colombia, seguida por Estados Unidos. En el quinto mes del año, la balanza comercial de Colombia registró un déficit de 1.447 millones de dólares, lo que representa un incremento del 82% frente al saldo reportado en el mismo mes de 2024. La versión 2025 de Agroexpo cerró con cifras históricas en términos de visitantes. ¿Cuál es el balance, Camilo? Buenas noches, Víctor. Agroexpo 2025 rompió récords de asistencia con más de 290.000 visitantes, consolidándose como la edición más concurrida en los 50 años de historia de la feria agropecuaria, superando la marca de 1981. El evento, organizado por Corferias en Bogotá, incluyó una rueda de negocios con más de 600 citas entre 214 expositores y 44 compradores internacionales que dejaron acuerdos inmediatos por 1,4 millones de dólares y proyecciones por 2,78 millones de dólares. En el mercado ganadero se realizaron 4 remates con ventas por 2.479 millones de pesos y 163 lotes ofertados. Además, la feria contó con participación institucional, controles sanitarios y espacios dedicados a diferentes especies animales, así como competencias equinas. Camilo Vázquez de datayfx.com para Negocios Blue. Gracias, Camilo. Y hay una reacción de la Asociación Colombiana de Minería tras el discurso de ayer en el Congreso de la República por cuenta del presidente Gustavo Petro, donde pues vuelve a cuestionar al carbón. Dice que el mundo está consumiendo menos carbón y tiene su teoría el presidente Petro sobre la caída en las ventas, en las exportaciones de carbón colombiano. Lo atribuye a que el sector en el mundo está muriendo, el mundo está dejando de consumir carbón, es la teoría del presidente Gustavo Petro. Hay reacción del presidente de la ACM, Juan Camilo Nariño. Se ha venido diciendo por parte del gobierno nacional, sobre todo en la locución presidencial de ayer ante el Congreso, que Colombia ha venido dejando de exportar carbón, ha disminuido sus exportaciones de carbón en los últimos años, en virtud de que el mundo está dejando de comprar carbón. Eso no es así.
en el año 2022, en el año 2023, en el año 2024, el mundo ha consumido sistemáticamente más carbón, ha comprado más carbón a los productores, a los países productores. Colombia ha dejado de vender y de participar en ese mercado porque a través de las políticas públicas, decretos, resoluciones e impuestos ha perdido competitividad en ese mercado global. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue. Hemos hablado bastante durante el día sobre el discurso de instalación de las sesiones del Congreso de la República, última legislatura de este Congreso, y van a llegar con toda seguridad proyectos muy importantes en materia económica. Para más o menos hacernos una idea, para conocer un poco las expectativas de lo que llegará a los escritorios de los congresistas para su aprobación en materia económica, he invitado esta noche al profesor Henry Amorocho Moreno. Él es profesor de Hacienda Pública y Tributación de la Universidad del Rosario. Profesor Amorocho, buenas noches, bienvenido a Negocios Blue, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Es un gusto volver a estar con ustedes y toda su amplia audiencia. Profesor Amorocho, uno de los temas más importantes que llegan al Congreso de la República, y esto ocurre cada año, no es una novedad. Lo que pasa es que sí fue una novedad el año pasado lo que ocurrió con ese proyecto, y es el proyecto de presupuesto general de la Nación para el siguiente año. ¿Por qué? Porque no se aprobó el año pasado, es decir, para la vigencia 2025 ni el monto del presupuesto, después no se aprobó la distribución y al final el presidente Gustavo Petro, en medio de unas grandes polémicas, emitió por decreto, sin debate previo en el Congreso de la República, el presupuesto que hoy pues se está ejecutando en Colombia. ¿Cuál es la importancia de cara al 2026 de que se apruebe un presupuesto, digamos, debatido, aprobado, consensuado por el Congreso de la República? Es lo más importante en una democracia, Víctor, y nunca debió pasar lo que ocurrió el año pasado. El año pasado, a partir del 10 de septiembre, cuando la meta de gastos no se autoriza, no se hizo más discusión del proyecto y básicamente se tomó la decisión el 30 de diciembre de tomar el presupuesto que había presentado el gobierno, pese a que la ley de financiamiento nunca se le aprobó. Y de hecho el presupuesto quedó en los 511 billones, Víctor. Eso no se puede volver a presentar. Sin embargo, en la presentación del marco fiscal de mediano plazo quedó establecido que el déficit fiscal se sube 2 puntos más del Producto Interno Bruto y que definitivamente el gasto en funcionamiento crece aproximadamente entre un año y otro un 31.6, es decir, más o menos unas 4 veces más de lo que crece la economía en un año. Ese punto es fuerte porque indiscutiblemente el aumento del gasto de funcionamiento en la proporción que decimos y el aumento de la inversión, que es bueno, Víctor, porque se incrementa 2.5 veces encima de lo que crece la economía, es importante porque ya comienza a cumplirse con la Constitución y la ley. Y el servicio de la deuda baja, pero el aumento del gasto de funcionamiento es tan grande que ya el ministro anunció que aumenta el déficit fiscal y desde luego está hablando de un proyecto de reforma tributaria que él lo estima entre 12 y 19 billones de pesos. Pero profesor Amorocho, básicamente lo llaman ley de financiamiento. Sí. Esa presentación, Víctor, es exactamente la misma presentación que se hizo el año pasado. Eso le iba a decir. Vamos a tener un escenario muy parecido, un proyecto de presupuesto para el 2026, digamos, por este monto, y un estimativo sobre los ingresos de la nación un poco por debajo. Entonces ese proyecto estaría desfinanciado y se tendría que presentar una reforma tributaria. Es decir, es inminente que el gobierno nacional presente una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria en esta legislatura que está arrancando. Indiscutiblemente sí, Víctor, y lo digo con base
en los ingresos preliminares que presentó el marco fiscal de mediano plazo. Ahí básicamente hay un desfase de los 19 billones de pesos. Eso al menos toca incluirlo, toca incluir un proyecto de reforma tributaria o, como ellos lo llaman, de ley de financiamiento para equilibrar el presupuesto. Sin embargo, y se lo voy a decir, este punto sería legal porque el artículo 347 constitucional, Víctor, admite la posibilidad de que el presupuesto se presente desfinanciado. Lo importante es, Víctor, que en esta época electoral haya el ambiente suficiente en el Congreso, sí, para poder discutir algunos aumentos de tarifas que los anuncios que ha hecho el ministro, porque todavía el proyecto de ley de financiamiento no lo ha visto ninguno, está pensando en algunas posibilidades de gravámenes que aumentan de alguna manera, además de la base gravable, las tarifas impositivas para algunos sectores, entre ellos el de hidrocarburos, aumenta el impuesto a la riqueza, pero son anuncios, esto todavía no es una reforma tributaria que está presentada. Y también, desde luego, hablan de tributar más fuerte a las personas naturales y a las personas jurídicas con mayor capacidad de pago. Entonces, ese punto ahorita tiene la verdad alguna dificultad y podría tener alguna resistencia porque estamos en debate electoral y desde luego porque la economía está en plena recuperación. Y lo ha dicho, por ejemplo, lo han dicho analistas, lo dijo arrancando esta semana la calificadora Fitch Ratings, dice es poco probable que el Congreso apruebe una reforma tributaria, teniendo como antecedente lo que ocurrió hace un año exactamente, y es que hundieron, profesora Morocho, usted lo recuerda muy bien, en el Congreso, una ley de financiamiento o reforma tributaria por 12 billones de pesos, ya iba un poquito trasquilada, un poquito por debajo de los 10 billones de pesos, y ahora se quiere una reforma mucho más grande, de más de 19 billones de pesos inclusive. Por ahí hemos escuchado también varias cifras al respecto. ¿Qué podría traer una reforma tributaria? ¿Cuáles impuestos eventualmente se podrían mover sin que se afecte el crecimiento de la economía, sin que se afecten los colombianos más vulnerables, pero que se consiga de pronto un consenso político en el Congreso, entendiendo que la situación fiscal del país es grave? Víctor, yo creo que como está planteado el asunto, ya va a haber una discusión en el Congreso y un debate sobre la base de un presupuesto que está desfinanciado. Yo creo que se podría hablar de algo así como una reforma tributaria inteligente, digamos, que no aumente tarifas, porque es que eso despierta mucha sensibilidad, sobre todo en una economía que apenas se empieza a recuperar. Estamos creciendo a un nivel del 2.7%. Yo creo que no se puede cesar, creo yo, en seguir buscando más bien el aumento del desempeño fiscal de la DIAN, que ha sido una de las dificultades grandes de estos 3 años. La DIAN no ha tenido el desempeño fiscal claro y los ingresos no han presentado el aumento, al menos en metas, de lo que sí ha subido el gasto. Entonces, yo creo que definitivamente una reforma tributaria tiene que buscar medidas sancionatorias, preventivas para cuestiones fraudulentas en la parte tecnológica, en todo este tipo de gravámenes, en evasión, sobre todo en renta e IVA, ¿sí? Y ese punto creo yo que bien manejado puede estar dando un guarismo importante y ahí nos están tocando definitivamente las tarifas, que es lo más sensible. Y hay un punto que expone el señor ministro, que es también la revisión
del IVA, ese podría ser un punto interesante en la parte de exenciones. Hay que revisarlo muy bien porque por ahí se pueden conseguir unos recursos importantes, ya que las exenciones de IVA marcan unos 85 billones de pesos. Y el otro punto es el recién creado, Víctor, impuesto de juegos de suerte y azar, que se dio por la medida de estado de sitio del Catatumbo y hacerlo continuo. Yo creo que una reforma tributaria en ese sentido es una reforma tributaria suficiente, y creo que no generaría mayor fragor o mayor candor en una economía que necesita de alguna forma aliento, y más bien necesita que el sistema crediticio siga operando para que salga adelante la economía, que va con buenos resultados, va con un 2.7% de crecimiento, que de todas formas es superior al 1% del año pasado. Profesor, le agradezco mucho estos minutos. En la medida en que conozcamos el texto, cuando lo radiquen, pues volveremos a hablar para analizar punto por punto qué trae esa reforma tributaria. Muchas gracias a usted, que tenga una feliz noche. Mil gracias, felicidades a todos. Es el profesor Henry Amorocho. Y bueno, otro proyecto importante sobre el cual dio pistas anoche el presidente Gustavo Petro tiene que ver con alguna iniciativa relacionada con inversiones forzosas. Dijo el presidente que el pacto por el crédito con los bancos para él fracasó, y que por eso, para compensar los impactos para pequeñas y medianas empresas por la reforma laboral, seguramente va a traer esta legislatura un proyecto del gobierno nacional en ese sentido. Inversión forzosa, esa fue la pista que dio el presidente. Y bueno, también el mercado o el país está esperando desde el sector energético el tan anunciado proyecto para reducir las tarifas de energía eléctrica en Colombia. Hasta aquí esta emisión de Negocios Blue. Continúen con más programación aquí en Blue Radio.